Todos asumen que es un problema de tecnología, de cohetes, de física. Eso es exactamente lo que nos han hecho creer. Pero la realidad es mucho más oscura. La tecnología para volver existió desde 1962. El verdadero obstáculo nunca estuvo en el espacio, sino aquí abajo, en despachos, presupuestos y guerras de poder. Y entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué de repente la humanidad decidió volver con la misión Artemis II? Hoy vas a ver pruebas, documentos y decisiones reales que cambian todo lo que creías saber. Vamos por partes. Primero, lo que sí logramos. Segundo, por qué lo abandonamos. Y tercero, la verdad que nadie quiere decirte en voz alta. Ok, comencemos. Era el 16 de julio de 1969. En Cabo Cañaveral, Florida, más de 1 millón de personas se apiñaban en carreteras, y playas y tejados, para ver algo que ningún ser humano había presenciado jamás. No había suficientes hoteles en 100 kilómetros a la redonda. La gente dormía en sus autos, en el suelo, bajo las estrellas, esperando el momento. A las 9:32 de la mañana, el Saturn V, el cohete más poderoso que el ser humano había construido, encendió sus motores. Liberó tanta energía en el despegue que las ventanas de edificios a varios kilómetros de distancia vibraron hasta quebrarse. El suelo tembló como durante un terremoto. Y 3 hombres, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, comenzaron un viaje de 384.400 kilómetros hacia lo desconocido. Pero para entender por qué ese momento fue tan brutal, hay que retroceder 11 años. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia. Un pequeño objeto metálico que orbitaba la Tierra emitiendo un simple bip, bip, bip. Ese sonido fue suficiente para aterrorizar a Estados Unidos. Si los soviéticos podían poner algo en órbita, también podían lanzar una bomba nuclear desde el espacio. El pánico fue inmediato y real. El presidente Eisenhower recibió la noticia durante una cena formal en la Casa Blanca. Según sus asistentes, palideció. No dijo nada por varios minutos. Luego se levantó, se excusó y no volvió a la mesa. La carrera espacial no nació de la curiosidad científica, nació del miedo. 2 años después, en 1971, los soviéticos volvieron a golpear. Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en orbitar la Tierra. La foto de Gagarin sonriendo en su traje naranja recorrió todos los periódicos del planeta. En Moscú hubo festejos masivos. En Washington hubo reuniones de emergencia. John F. Kennedy convocó a sus asesores y les hizo una pregunta directa. ¿En qué área del espacio podemos ganarles? No preguntó qué era lo más útil científicamente. No preguntó qué tenía más sentido. Preguntó dónde podían ganar. La respuesta fue la Luna. Los soviéticos estaban adelante en casi todo, pero una misión lunar tripulada era tan compleja que ambas naciones partían casi desde cero. Era el único terreno donde la pelea era pareja. El 25 de mayo de 1971, Kennedy se paró ante el Congreso y pronunció una de las frases más audaces de la historia política. Esta nación debería comprometerse a alcanzar el objetivo, antes de que termine esta década, de llevar a un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. El problema era que en ese momento, Estados Unidos tenía exactamente 15 minutos de experiencia en vuelos espaciales. 15 minutos. Lo que siguió fue una movilización sin precedentes. La NASA pasó de ser una agencia pequeña a consumir el 4.5% del presupuesto federal completo de Estados Unidos. En dinero actual, eso equivale a más de 280.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto actual de la NASA es menos del 0.5%. En el punto más alto del programa Apolo, 400.000 personas trabajaban directa o indirectamente en él. Ingenieros, matemáticos, costureras que fabricaban trajes espaciales a mano, y programadoras como Margaret Hamilton, que escribían código a mano en libretas, obreros que soldaban tanques de combustible en fábricas de Alabama. Era literalmente una nación entera enfocada en un solo objetivo. Y hubo tragedias en el camino. En enero de 1967, un incendio dentro de la cápsula del Apolo 1 durante una prueba en tierra mató a 3 astronautas en menos de 30 segundos. Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee.
Grissom, el más veterano, había dejado dicho algo escalofriante semanas antes. Si morimos, queremos que la gente lo acepte. Estamos en un negocio arriesgado. La NASA no paró. Rediseñó la cápsula completa y siguió adelante. Entonces llegó el 20 de julio de 1979. A las 4:17 de la tarde, hora de Houston, el módulo lunar Eagle tocó la superficie de la Luna en el Mar de la Tranquilidad. Armstrong reportó con una calma casi irritante: «Houston, aquí vais tranquilidad. El Eagle ha alunizado». En el centro de control, los ingenieros que llevaban años sin dormir bien explotaron en aplausos. Varios lloraron sin disimulo. Charlie Duke, el comunicador de vuelo esa noche, tartamudeó al responder: «Copiado, tranquilidad. Aquí hay un montón de tipos a punto de volverse azules. Gracias». 6 horas después, Neil Armstrong abrió la escotilla y bajó por una escalerilla de 9 peldaños. Antes de poner el pie en la superficie, dijo algo que ensayó durante días, pero que aún hoy genera debate. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Buzz Aldrin bajó minutos después. Miró el paisaje gris, polvoriento e infinito, y lo describió con 2 palabras que nadie esperaba: desolación magnífica. 600 millones de personas, casi una quinta parte de la humanidad en ese momento, lo vieron en televisión. En ciudades de todo el mundo, la gente salió a la calle a abrazar a extraños. En Tokio, en Ciudad de México, en Lagos, en Madrid. Por unas horas, la humanidad entera sintió que había ganado algo juntos. Pero Armstrong y Aldrin no fueron los últimos. Después del Apolo 11, vinieron más misiones, más astronautas, más descubrimientos. De hecho, lo que logramos en los 3 años siguientes fue tan extraordinario que hace aún más dolorosa la pregunta que nadie responde bien. Porque no solo fuimos una vez, fuimos 6. Y en esas 6 misiones pasaron cosas que la historia oficial casi nunca cuenta. Accidentes al borde del desastre y hallazgos que cambiaron la ciencia. Y un momento en que casi perdemos a 3 hombres a 320.000 kilómetros de casa. ¿Qué fue exactamente lo que encontramos allá arriba? ¿Y qué estuvo a punto de salir terriblemente mal? Después del Apolo 11, el mundo esperaba que la NASA celebrara, que se tomara un respiro, que disfrutara el triunfo más grande de la historia humana. No hubo descanso. 4 meses después, en noviembre de 1969, el Apolo 12 despegó en medio de una tormenta eléctrica tan intensa que un rayo golpeó el cohete 2 veces durante el ascenso. 2 veces. El sistema eléctrico interno colapsó por completo. Las alarmas sonaron en cascada. En Houston, nadie sabía si el cohete seguía siendo controlable. Un ingeniero de 26 años llamado John Aaron, que llevaba meses estudiando patrones de energía en los sistemas del Saturn V, reconoció la secuencia de alarmas. Le dijo al director de vuelo con una calma absurda: «Flight, dile al comandante que cambie el interruptor SCEAUX». Era un interruptor tan oscuro que ni el propio comandante Pete Conrad sabía dónde estaba. Su piloto lo encontró en segundos. El sistema volvió a la vida. El Apolo 12 llegó a la Luna sin más drama. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que la mayoría ignora es cuánto aprendimos en cada misión posterior. El Apolo 11 fue el golpe simbólico, el momento televisivo. Las misiones que siguieron fueron donde ocurrió la ciencia real. El Apolo 12 aterrizó con una precisión quirúrgica a 180 grados metros de la sonda Surveyor 3, una nave robótica que llevaba 2 años en la Luna. Los astronautas caminaron hasta ella, le arrancaron piezas con las manos y las trajeron de vuelta. Al analizarlas en la Tierra, los científicos encontraron bacterias vivas dentro de la cámara de la sonda. Organismos terrestres que habían sobrevivido 2 años en el vacío lunar, sin aire, sin agua, expuestos a radiación solar directa. El descubrimiento sacudió todo lo que creíamos saber sobre los límites de la vida. Luego vino el Apolo 13. Y aquí la historia cambia de tono completamente. Era abril de 1970. La misión iba tan bien que las cadenas de televisión ni siquiera transmitieron en vivo la conferencia de prensa desde la nave. Nadie la vio. Era demasiado rutinario, demasiado normal. Entonces, a 321.000 kilómetros de la Tierra, un tanque de oxígeno explotó. El comandante Jim Lovell escuchó un golpe sordo y vio que la nave temblaba. Miró por la ventana y vio gas escapando al espacio.
dijo en voz baja, sin gritar, con la precisión de un piloto de pruebas. «Houston, tenemos un problema». Lo que siguió fueron 87 horas de ingeniería de emergencia en tiempo real. Los 3 astronautas se refugiaron en el módulo lunar, que fue diseñado para 2 personas por 45 horas, y lo convirtieron en un bote salvavidas para 3 personas durante 4 días. La temperatura dentro cayó a 3 grados centígrados. El dióxido de carbono comenzó a acumularse porque los filtros no eran compatibles entre módulos. Los ingenieros en Houston tuvieron que diseñar un adaptador de filtro usando solo materiales que los astronautas tenían a bordo. Cartón, una bolsa de plástico, cinta adhesiva. Funcionó. Lovell, Hayes y Swigert volvieron vivos, pero nunca pisaron la Luna. Las misiones siguientes retomaron el trabajo científico con una intensidad distinta, como si la NASA quisiera demostrar que el Apolo 13 no había roto nada. El Apolo 14 llevó a Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio, que a los 47 años se convirtió en el astronauta más viejo en pisar la Luna. Y en un acto que mezcla lo absurdo con lo sublime, Shepard sacó una cabeza de palo de golf que había escondido en su traje, la enroscó en una herramienta de muestreo y golpeó 2 pelotas de golf en la superficie lunar. La segunda, según él, voló millas y millas gracias a la baja gravedad. Los científicos estimaron después que la pelota viajó unos 40 metros. Shepard exageró, pero nadie se lo reprochó. El Apolo 15 fue donde la exploración se volvió verdaderamente ambiciosa. Por primera vez llevaron un vehículo. El rover lunar, un buggy eléctrico que les permitió alejarse kilómetros del módulo. El geólogo David Scott encontró una roca de 4.500 millones de años que los científicos llamaron el Genesis Rock, posiblemente un fragmento de la corteza lunar original. Sostenerla era sostener el origen del sistema solar. El Apolo 16 aterrizó en las tierras altas lunares, un terreno que nadie había explorado. Los astronautas recorrieron más de 27 kilómetros en el rover y recolectaron 95 kilos de muestras. Uno de ellos, Charlie Duke, dejó en la superficie lunar una foto familiar plastificada de su esposa y sus 2 hijos. Está ahí todavía. Y luego llegó el Apolo 17, en diciembre de 1972. La última misión. Harrison Schmitt, el único geólogo profesional en pisar la Luna, encontró suelo de un naranja intenso, completamente distinto al gris que rodeaba todo. Era evidencia de actividad volcánica antigua. Schmitt gritó de emoción con la voz de un niño que encuentra algo brillante en la playa. El comandante Gene Cernan fue el último ser humano en pisar la Luna. Antes de subir al módulo, se arrodilló y escribió las iniciales de su hija Teresa en el polvo lunar. Luego dijo: «Nos vamos, pero con la gracia de Dios volveremos, y volveremos en paz y esperanza para toda la humanidad». Eso fue el 14 de diciembre de 1972. No hemos vuelto desde entonces. Cernan prometió que volveríamos. Los científicos tenían planes. La NASA tenía visiones enteras de bases lunares para los años 80. Entonces, ¿qué pasó? Porque no fue que perdimos el interés de golpe. Hubo décadas enteras de proyectos, propuestas y sueños de regreso que murieron antes de despegar. ¿Quién exactamente apagó la luz? Gene Cernan no fue el único que prometió volver. 3 semanas después de que el Apolo 17 regresara a la Tierra, la NASA ya tenía sobre la mesa un documento de 200 páginas con planes para una base lunar permanente antes de 1985. No era ciencia ficción. Era un proyecto con presupuesto, cronograma y nombres asignados. Se llamaba el programa Lunex, y su visión era ambiciosa hasta rozar lo delirante. Una estación subterránea para 21 astronautas, excavada directamente en el suelo lunar, con laboratorios, dormitorios y capacidad para misiones de hasta 1 año. Los ingenieros ya habían calculado cuántos vuelos de suministro necesitarían. Los arquitectos habían dibujado los planos. Nunca se construyó ni un tornillo. Lo que ocurrió en los años siguientes fue una secuencia de sueños que se apagaban uno tras otro, casi siempre por la misma razón, aunque nadie lo decía en voz alta. En 1962, el mismo año que el Apolo 17 regresó, el Congreso de Estados Unidos votó para cancelar los 3 últimos vuelos Apolo que ya estaban planificados: el 18, el 19 y el 20. Los cohetes Saturn V estaban construidos. Los módulos lunares estaban listos. Los astronautas estaban entrenados. Todo listo para volar,
Los cancelaron de todas formas. Uno de esos cohetes, Saturn V, hoy está tirado en el suelo, en un parque al lado del Centro Espacial Johnson en Houston. La gente camina junto a él los fines de semana. Los niños se suben a tocarlo. El cohete más poderoso que el ser humano construyó alguna vez sirve como atracción turística al aire libre. Pero los científicos no se rindieron. Durante los años 70 y 80, propuesta tras propuesta, llegó a los escritorios de distintas administraciones. En 1984, bajo Ronald Reagan, nació la idea de construir una estación espacial internacional como trampolín hacia la Luna. Reagan la anunció en su discurso del Estado de la Unión con palabras que arrancaron aplausos. Vamos a construir una estación espacial habitada permanentemente y lo haremos dentro de una década. La estación tardó casi 20 años en completarse y nunca sirvió como trampolín a ningún lado. En 1989, para celebrar el 20º aniversario del Apolo 11, el presidente George H.W. Bush se paró frente al monumento al Air and Space Museum en Washington y anunció la iniciativa de exploración espacial. Luna para el año 2000, Marte después. El discurso fue emocionante. Los titulares fueron enormes. La NASA calculó el costo: $500.000 millones en 20 años. El Congreso archivó la propuesta en menos de un año. La historia se repitió con una precisión casi cómica en 2004. George W. Bush, también desde Washington, anunció la visión para la exploración espacial. Esta vez, el nombre del programa era Constellation. El plan incluía una nueva cápsula llamada Orion, un cohete llamado Ares y una fecha concreta: astronautas en la Luna antes de 2020. La NASA contrató ingenieros. Empezó a construir hardware. Se gastaron más de $9.000 millones en desarrollo. En 2010, Barack Obama canceló Constellation con una frase que todavía duele a quienes trabajaron en él: hemos estado ahí antes. Su argumento era que en vez de volver a la Luna, había que apuntar directo a Marte. Era una visión audaz sobre el papel. En la práctica, significaba empezar desde cero otra vez. Michael Griffin, el director de NASA que había diseñado Constellation, respondió públicamente con una rabia apenas contenida: cancelar este programa es un error histórico que tardaremos décadas en corregir. Pero quizás ningún plan frustrado duele tanto como el de los soviéticos, por la ironía que encierra. Mientras el Apolo conquistaba la Luna, la Unión Soviética tenía su propio programa lunar secreto. Se llamaba N-1, y su cohete era incluso más grande que el Saturn V. Los soviéticos nunca admitieron públicamente que intentaban llegar a la Luna primero. Pero lo intentaron 4 veces. Las 4 fallaron. La última explosión en la rampa de lanzamiento, en 1972, fue una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia. Destruyó la plataforma completa y dejó un cráter visible desde satélite. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, los archivos secretos revelaron algo perturbador. Los ingenieros soviéticos estaban a semanas de tener un cohete funcional cuando el programa fue cancelado. Semanas. Lo curioso es que cada vez que un nuevo presidente, una nueva agencia o un nuevo país anunciaba planes de regresar a la Luna, el entusiasmo científico era genuino y masivo. No era nostalgia. Los investigadores sabían perfectamente lo que había esperando allá arriba y lo que podíamos hacer con ello. Porque la Luna no es solo un símbolo. No es solo polvo gris y banderas olvidadas. Es un depósito de recursos y posibilidades que, según los científicos que llevan décadas estudiándola, podría cambiar completamente el futuro energético y espacial de la humanidad. Y lo más extraño es que llevamos décadas sabiendo exactamente qué hay ahí, cuánto vale y cómo aprovecharlo. La Luna tiene algo que en la Tierra es casi imposible de encontrar, un recurso tan valioso que algunos científicos lo llaman el combustible del futuro. Hay suficiente cantidad en la superficie lunar para resolver la crisis energética global durante siglos. Y eso es solo el principio, porque también hay agua, metales y una posición estratégica que convierte a la Luna en la llave para llegar a Marte. ¿Qué es exactamente lo que está esperándonos allá arriba y por qué no hemos ido a buscarlo? En 1986, un físico de la Universidad de Wisconsin llamado Gerald Kulczynski estaba revisando muestras lunares que el Apolo había traído a la Tierra cuando encontró algo que lo dejó sin palabras. Las rocas lunares estaban saturadas de helio-3, un isótopo tan escaso en la Tierra que su precio actual ronda los $3.000 por litro. No es un elemento exótico sin uso. Es potencialmente el combustible más limpio y eficiente que existe para reactores de fusión nuclear.
el tipo de energía que los científicos llevan décadas intentando dominar, la que no produce residuos radiactivos, no contamina y genera cantidades masivas de electricidad. Kulczynski calculó algo que todavía circula en conferencias científicas. En la Luna hay aproximadamente 1 millón de toneladas métricas de helio 3 depositadas por el viento solar durante miles de millones de años. Suficiente, según sus números, para abastecer las necesidades energéticas de la humanidad entera durante más de 100.000 años. Para extraer suficiente helio-3 y abastecer a Estados Unidos durante un año entero, bastaría con llenar un transbordador espacial, un solo vuelo. Pero el helio-3 tiene un problema. Para aprovecharlo necesitamos reactores de fusión nuclear funcionales, y esos todavía no existen de forma comercial. Es como encontrar el depósito de gasolina más grande del mundo antes de que alguien invente el automóvil. Sin embargo, China lo entendió antes que nadie. En 2021, el director del programa espacial chino, Ouyang Ziyuan, declaró públicamente que el helio-3 lunar es una prioridad estratégica nacional. No lo dijo como aspiración futura. Lo dijo como política de Estado vigente. Mientras Occidente debatía presupuestos, China enviaba rovers, mapeaba la superficie y publicaba estudios sobre extracción de recursos lunares. No están explorando la Luna por curiosidad científica. Están prospectando. El segundo gran recurso es el agua, y este sí está disponible ahora mismo con tecnología actual. Durante décadas se asumió que la Luna era completamente seca, un desierto absoluto. Eso cambió en 2009 cuando la sonda LCROSS de la NASA impactó deliberadamente contra el cráter Cabeus, cerca del polo sur lunar, y la nube de material expulsado reveló cantidades significativas de hielo de agua mezclado con el suelo. Desde entonces, los datos acumulados sugieren que hay cientos de millones de toneladas de agua congelada, atrapada en cráteres permanentemente en sombra, zonas donde el sol nunca llega y las temperaturas caen a menos de 170 grados centígrados. El hielo lleva ahí, intacto, posiblemente miles de millones de años. Esto lo cambia absolutamente todo en términos de exploración espacial. Llevar agua desde la Tierra al espacio cuesta aproximadamente $20.000 por litro en costos de lanzamiento. Si puedes extraerla directamente en la Luna, puedes beberla, puedes usarla para cultivar alimentos y lo más estratégico de todo, puedes separarla en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis simple y convertirla en combustible de cohete. La Luna dejaría de ser un destino. Se convertiría en una gasolinera. Aquí es donde entra la tercera razón, quizás la más estratégica de todas. La gravedad en la superficie lunar es 6 veces menor que en la Tierra. Eso significa que lanzar un cohete desde la Luna requiere una fracción minúscula de la energía que necesita desde aquí. Si estableces una base lunar con capacidad de producir combustible local, puedes lanzar misiones a Marte, a los asteroides y más allá a un costo radicalmente menor. El físico Kraft Ericke lo llamó en los años 70 el concepto de la Luna como trampolín extraterrestre. Su argumento era matemáticamente sólido. Salir del pozo gravitacional de la Tierra es el paso más caro de cualquier misión espacial. Si puedes hacer ese paso una sola vez y reabastecerte en la Luna, el resto del sistema solar se vuelve accesible. La NASA lo sabe, la ESA lo sabe, y China definitivamente lo sabe. Más allá de los recursos, la Luna ofrece algo que ningún laboratorio terrestre puede replicar: un entorno científico único. La cara oculta de la Luna nunca enfrenta a la Tierra, lo que la convierte en el lugar más silencioso electromagnéticamente del sistema solar interior. Sin interferencia de radio, sin contaminación lumínica, sin atmósfera, un radiotelescopio instalado ahí podría detectar señales del universo temprano que son completamente invisibles desde la Tierra. Los astrónomos llevan décadas soñando con eso. Además, las muestras lunares contienen un registro geológico sin erosión de los primeros 500 millones de años del sistema solar, una época que en la Tierra fue completamente borrada por la actividad tectónica y el clima. Estudiar esas rocas es leer el diario de infancia de nuestro sistema solar. Entonces el cuadro completo es este. La Luna tiene energía para 10 milenios, agua para sostener colonias, posición estratégica para alcanzar Marte y datos científicos que no existen en ningún otro lugar accesible. Y llevamos 50 años sin volver. No por falta de razones, no por falta de tecnología. Las razones para ir son tan abrumadoras que la pregunta real se invierte completamente. No es por qué volver, sino por qué diablos no hemos ido ya. Y la respuesta a eso no está en los laboratorios ni en los libros de física.
está en una serie de decisiones tomadas en Washington durante los años 70. Decisiones que desmantelaron la infraestructura más ambiciosa que el ser humano había construido jamás, pieza por pieza, casi en silencio. La NASA no perdió la capacidad de ir a la Luna por un accidente ni por una catástrofe. La perdió por decisiones deliberadas tomadas desde adentro, decisiones que destruyeron cohetes, cerraron fábricas y dispersaron a miles de ingenieros que llevaban décadas acumulando un conocimiento que nunca se pudo recuperar del todo. Lo que pasó después del Apolo es una historia que mezcla política, dinero y una negligencia tan profunda que algunos ingenieros veteranos todavía no pueden hablar de ella sin enojarse. ¿Cómo es posible que la agencia que nos llevó a la Luna terminara destruyendo sus propias herramientas para volver? En algún lugar de Michoud, Luisiana, hay una fábrica del tamaño de 40 campos de fútbol que en los años 60 fabricaba los tanques del Saturn V. En su mejor momento, trabajaban ahí 15.000 personas en 3 turnos, las 24 horas, los 7 días de la semana. Las máquinas nunca paraban. Hoy el edificio sigue en pie. Pero las máquinas que fabricaban los componentes del Saturn V fueron destruidas deliberadamente en 1970, mientras el programa Apolo todavía estaba activo. No porque estuvieran obsoletas, no porque fallaran. Las destruyeron porque mantenerlas operativas costaba dinero, y alguien en Washington decidió que ese dinero servía mejor en otro lado. Esa decisión, tomada en silencio, en un memorando burocrático que nadie recuerda, fue el primer golpe real contra cualquier posibilidad de volver a la Luna. Para entender lo que se perdió, hay que entender qué era el Saturn V. No era simplemente un cohete grande. Era el resultado de 10 años de ingeniería acumulada, miles de problemas resueltos uno por uno, y cientos de modificaciones menores que sumadas creaban un sistema que funcionaba con una confiabilidad extraordinaria. Cada uno de sus 5 motores. Fórmula 1 generaba más empuje que todos los transbordadores espaciales juntos. Quemaba 13 toneladas de combustible por segundo durante el despegue. Y toda esa ingeniería vivía en 2 lugares: en los planos físicos y en las cabezas de los ingenieros que lo construyeron. Cuando la NASA desmanteló el programa, los ingenieros se dispersaron. Algunos se fueron a la industria privada, otros a universidades. Muchos simplemente se jubilaron. El conocimiento tácito, el que no está en ningún manual, el que viene de haber construido algo con tus manos durante una década, se fue con ellos. En los años 90, cuando la NASA intentó recuperar los planos del Saturn V para evaluar si podía reconstruirlo, encontró algo que nadie esperaba. Los planos originales estaban incompletos, mal archivados o directamente perdidos. Décadas de presupuestos recortados al departamento de archivos habían dejado huecos enormes en la documentación. Un ingeniero veterano de la época, que había trabajado en los motores Fórmula 1, contó en una entrevista con periodicidad casi dolorosa lo que pasó cuando le preguntaron si podían reconstruir el cohete. Les dije que podíamos construir algo parecido, pero el Saturn V original, ese específico, con esa ingeniería exacta, se fue con los hombres que lo construyeron. Y esos hombres ya no están. Pero el desmantelamiento no ocurrió de golpe. Fue un proceso lento, casi quirúrgico, sí que empezó antes de lo que la mayoría imagina. En 1967, mientras el Apolo 1 ardía en la rampa y el programa estaba en su momento más vulnerable, el Congreso ya estaba recortando el presupuesto de la NASA. El pico fue en 1966, con 4.5% del presupuesto federal. Para 1970 había caído a menos de 2%. Para 1965, a menos de 1%. Cada recorte obligaba a la NASA a elegir qué conservar y qué sacrificar. Siempre sacrificaba infraestructura. Siempre elegía mantener misiones activas sobre preservar la capacidad de construir nuevas. Era la decisión lógica a corto plazo y devastadora a largo plazo, como vender las herramientas de tu taller para pagar la renta del mes. El fin de la Guerra Fría, en 1991, terminó de romper cualquier urgencia política que quedaba. Mientras existió la amenaza soviética, ir a la Luna tenía un argumento irrefutable. Si no lo hacemos nosotros, lo hacen ellos. Ese argumento movía presupuestos, silenciaba críticos y mantenía el programa vivo incluso en sus peores momentos. Cuando la Unión Soviética colapsó, ese argumento desapareció de un día para otro. Y sin él, los políticos que nunca habían creído realmente en la exploración espacial encontraron el momento perfecto para preguntar en voz alta lo que siempre habían pensado en privado.
¿Para qué exactamente estamos gastando todo esto? La respuesta científica era obvia y contundente, pero en política las respuestas obvias raramente ganan contra las preguntas convenientes. Lo que siguió fue una muerte por 1000 recortes. Las plantas de manufactura cerraron una por una. Los contratos con proveedores privados se cancelaron. Rockwell International, la empresa que fabricaba los módulos de comando Apolo, perdió sus contratos lunares y tuvo que reconvertirse. Boeing y McDonnell Douglas absorbieron a miles de ingenieros espaciales que terminaron diseñando aviones comerciales en vez de cohetes. En el Centro Espacial Kennedy, los hangares donde se ensamblaban los Saturn V fueron reconvertidos para el transbordador espacial. Las grúas originales, calibradas para manejar los componentes lunares, fueron modificadas o reemplazadas. Cada reconversión hacía más difícil y costoso volver al diseño anterior. Para 1980, reconstruir la capacidad del programa Apolo desde cero habría costado más que construirlo la primera vez. No porque la tecnología fuera más cara, sino porque todo el ecosistema industrial que lo sostenía había sido desarmado y dispersado. Y aquí viene el detalle que pocos conocen y que cambia completamente la perspectiva. Cuando en 2011 la NASA retiró definitivamente el transbordador espacial, el programa que había reemplazado al Apolo durante 30 años, Estados Unidos se quedó sin ningún vehículo propio capaz de llevar astronautas al espacio. Durante 9 años, la única manera de enviar astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional fue comprarle asientos a Rusia en sus cohetes Soyuz. El país que puso a un hombre en la Luna, en 1967, pasó casi una década pagándole a otro país para llegar a la órbita terrestre baja. El precio por asiento, $90 millones. $90 millones por asiento. Y eso era solo para llegar a 400 kilómetros de altura, no a la Luna. Las cifras reales de lo que cuesta exploración espacial profunda son tan brutales que explican por sí solas por qué ningún político quiere firmar ese cheque. Pero el dinero tiene una historia mucho más retorcida de lo que parece, porque el problema nunca fue que no hubiera suficiente, sino a dónde fue exactamente. ¿Cuánto cuesta realmente volver a la Luna? ¿Y quién decidió que ese dinero valía más gastado en otra cosa? En 1963, el senador William Proxmire se paró ante el Congreso y dijo algo que en ese momento sonó absurdo. Estamos gastando el dinero de los contribuyentes en cohetes cuando hay niños pasando hambre en Mississippi. Nadie le hizo caso. Era plena Guerra Fría, y la Luna era una necesidad estratégica. Pero Proxmire siguió. Durante 15 años consecutivos, entregó lo que él llamó el Premio Bellón de Oro, un galardón sarcástico que otorgaba mensualmente a proyectos gubernamentales que consideraba despilfarros. La NASA ganó ese premio más veces que cualquier otra agencia federal. Lo que Proxmire entendió antes que la mayoría es que en política el dinero no va donde más se necesita, va donde más presión hay. Y la presión que sostuvo el programa Apolo desapareció el día que Armstrong pisó la Luna. Los números del apoyo son tan grandes que el cerebro humano tiene dificultades procesándolos. El costo total del programa, desde el primer dólar gastado en 1960 hasta el último vuelo en 1972, fue aproximadamente $25.800 millones de la época. Ajustado a valor actual, eso equivale a entre $280.000 y $300.000 millones. Para dimensionarlo, ese monto es mayor que el PIB anual de países como Chile, Portugal o Nueva Zelanda. Es más que el presupuesto militar combinado de Alemania, Francia y Japón en un año. Es suficiente para financiar la NASA completa durante 15 años al nivel de financiamiento actual. Y se gastó en 12 años. Pero aquí está el detalle que la mayoría ignora. Ese gasto masivo no fue percibido como un sacrificio en su momento, porque la economía estadounidense de los años 60 estaba en su época más expansiva de la historia. El PIB crecía consistentemente, el desempleo era bajo, y existía un consenso político genuino de que la inversión tecnológica generaba retornos económicos reales. Y los generaba. Cada dólar invertido en el programa Apolo produjo estimaciones de retorno económico de entre 7 y 14 dólares en tecnología derivada, patentes industriales y desarrollo de sectores enteros. Los velcros mejorados, los sistemas de purificación de agua, los avances en miniaturización electrónica que pavimentaron el camino hacia los computadores personales. Todo tiene ADN del programa espacial. Pero ese argumento es difícil de vender en un presupuesto anual. Los retornos llegan décadas después. Los costos llegan ahora. Entonces llegaron las guerras. Vietnam cambió completamente la ecuación fiscal de Estados Unidos.
Entre 1965 y 1975, el conflicto consumió aproximadamente 840.000 millones de dólares en valor actual. Lyndon Johnson intentó financiar simultáneamente la Gran Sociedad, su programa de reformas sociales, la guerra en Vietnam y el programa espacial. Era una ecuación imposible. En privado, Johnson le dijo a su director de presupuesto en 1970: «No puedo pedirle al Congreso que financie cohetes mientras los muchachos mueren en las selvas de Vietnam». Esa frase nunca se hizo pública en su momento, pero apareció en documentos desclasificados décadas después. Revelaba que la decisión de recortar la NASA no era técnica ni científica. Era política y emocional. El presupuesto de la NASA cayó un 30% entre 1966 y 1970. No gradualmente, de golpe. Luego vino la crisis del petróleo de 1973. Los precios del combustible se cuadruplicaron en meses. La inflación disparó los costos de cualquier proyecto de ingeniería compleja. Y el público estadounidense, que enfrentaba filas en las gasolineras y facturas de calefacción que no podía pagar, tenía cero tolerancia política para escuchar sobre misiones lunares. Gerald Ford, que asumió la presidencia en 1964, en el peor momento económico desde la Gran Depresión, recortó el presupuesto federal en todos los frentes. La NASA no fue excepción. Fue, de hecho, un objetivo fácil porque no tenía un lobby político poderoso, y sus beneficios eran abstractos para el votante promedio. Un ingeniero de la NASA que trabajó durante esa época describió el ambiente interno con una precisión brutal. Pasamos de sentir que éramos la punta de lanza de la civilización humana a pedir disculpas por existir. La historia se repitió en los años 90 con la crisis de ahorros y préstamos, en 2001 con la recesión post-11 de septiembre y de forma devastadora en 2008 con la crisis financiera global. Cada vez que la economía tropezaba, el presupuesto espacial era uno de los primeros en sangrar. Existe un patrón tan consistente que los economistas que estudian el gasto federal lo llaman el efecto lujo. En tiempos de crisis, la exploración espacial es tratada políticamente como un gasto discrecional, comparable a remodelar la oficina oval o financiar estudios sobre el comportamiento de las mariposas. Nadie en el Congreso pierde votos recortando la NASA. Esa es la realidad política brutal. Y mientras Washington debatía presupuestos, algo más ocurría que agravaba todo. El dinero que sí llegaba a la NASA no siempre llegaba limpio. Los contratos espaciales son políticamente valiosos porque crean empleos en estados específicos. El resultado es que durante décadas, las decisiones técnicas de la NASA fueron influenciadas por qué congresista necesitaba empleos en su distrito, no por qué diseño era más eficiente o más barato. El Space Launch System, el cohete actual de la NASA, es llamado por sus propios ingenieros en conversaciones privadas el Senate Launch System, porque su diseño fue moldeado en parte por qué estados tenían senadores en comités clave de presupuesto. Cuesta aproximadamente 4.100 millones de dólares por lanzamiento. SpaceX lanza su Falcon Heavy por 90 millones. La diferencia no es solo tecnológica, es estructural. Es el resultado de décadas de decisiones donde el dinero siguió a la política en vez de seguir a la ingeniería. El dinero explica mucho, pero no explica todo. Porque incluso cuando había presupuesto suficiente, incluso cuando las condiciones económicas eran favorables, los programas lunares seguían muriendo antes de despegar. Había algo más profundo saboteando cada intento de regreso. Algo invisible que opera dentro de las propias instituciones diseñadas para llevarnos al espacio. Una fuerza que no aparece en ningún presupuesto, pero que ha matado más misiones que cualquier falla técnica. ¿Cómo es posible que la burocracia haya derrotado repetidamente a la ciencia más avanzada del planeta? En 2010, un ingeniero llamado Bob Cabana, director del Centro Espacial Kennedy, recibió la orden de detener la construcción del cohete Ares-1, el vehículo central del programa Constellation. Las estructuras ya estaban levantadas, los contratos firmados, los equipos trabajando. Cabana tuvo que caminar personalmente por las instalaciones y decirle a sus ingenieros que pararan. No porque algo hubiera fallado, no porque hubiera un problema técnico, sino porque había cambiado el presidente y la nueva administración tenía una visión diferente. Uno de los ingenieros, que llevaba 6 años trabajando en ese cohete, recogió sus cosas en silencio, las metió en una caja y se fue sin decir una palabra. Cabana contó después que ese momento fue el más difícil de su carrera, más que cualquier emergencia técnica, más que cualquier accidente, porque no había nada que arreglar, solo algo que aceptar. Este es el patrón más destructivo en la historia de la exploración lunar estadounidense.
y se repite con una regularidad que ya no sorprende a nadie dentro del sector. Cada nuevo presidente llega con una visión espacial diferente, cancela lo que hizo el anterior y lanza su propio programa desde cero. El ciclo tarda entre 8 y 12 años en producir hardware real. Los presidentes duran 4 u 8 años. La matemática es implacable. Nixon canceló las misiones Apolo finales. Carter redujo la NASA a su mínima expresión histórica. Reagan prometió una estación espacial y entregó solo los planos. Bush padre anunció la Luna y Marte. El Congreso lo ignoró. Clinton enfocó todo en la Estación Espacial Internacional. Bush hijo lanzó Constellation. Obama canceló Constellation. Trump relanzó los planes lunares con Artemis. Biden mantuvo Artemis pero cambió prioridades de financiamiento. 8 presidentes, 8 visiones, 0 viajes a la Luna. Pero la burocracia no vive solo en la Casa Blanca. Vive también, y quizás más profundamente, dentro de la propia NASA. En 1986, el transbordador Challenger explotó 73 segundos después del despegue, matando a sus 7 tripulantes. La investigación posterior, liderada por el físico Richard Feynman, reveló algo que heló la sangre de la comunidad científica. Los ingenieros de Morton Thiokol, el fabricante de los cohetes de combustible sólido, sabían que las juntas tóricas fallaban a bajas temperaturas. Habían enviado memorandos internos advirtiendo del riesgo. Habían pedido retrasar el lanzamiento. La noche anterior al despegue, con temperatura bajo cero en Florida, un ingeniero llamado Roger Boisjoli participó en una llamada telefónica de emergencia con ejecutivos de su empresa y funcionarios de la NASA. Presentó sus datos. Explicó el riesgo con claridad. Rogó que pospusieran. Un ejecutivo de Morton Thiokol le dijo que se quitara el sombrero de ingeniero y se pusiera el de gerente. Lanzaron al día siguiente. Feynman resumió el problema con una frase que todavía se cita en escuelas de ingeniería. Para que una tecnología tenga éxito, la realidad debe tener prioridad sobre las relaciones públicas, porque la naturaleza no puede ser engañada. La NASA aprendió la lección parcialmente. 17 años después, el Columbia se desintegró en la reentrada, porque un trozo de espuma dañó el ala durante el despegue. Los ingenieros habían pedido imágenes satelitales para evaluar el daño. La solicitud fue denegada por considerarse innecesaria. 2 tragedias. El mismo mecanismo institucional. Los intereses corporativos añaden otra capa de complejidad que hace todo más lento y más caro. El ecosistema de contratistas de la NASA es un oligopolio histórico dominado por Boeing, Lockheed Martin y Northrop Grumman. Estas empresas no solo construyen hardware espacial, financian campañas políticas, emplean a exfuncionarios de la NASA en posiciones ejecutivas y tienen oficinas de lobbying que trabajan permanentemente en Washington. El resultado es un sistema donde cambiar de proveedor o adoptar tecnología más barata es políticamente costoso, aunque sea técnicamente obvio. Cuando SpaceX demostró que podía lanzar cargas por una fracción del costo de los contratistas tradicionales, la respuesta institucional no fue adoptarlo inmediatamente. Fue resistirlo durante años, mientras los contratos existentes seguían fluyendo hacia las empresas establecidas. Un exdirector de adquisiciones de la NASA describió el proceso internamente como comprar el mismo automóvil de 1975 con mejoras cosméticas cada 4 años, porque cambiar de concesionario requiere 3 años de aprobaciones. Y luego está el problema del tiempo. Desarrollar un sistema de cohetes nuevo dentro de la NASA toma entre 10 y 20 años desde el concepto inicial hasta el primer lanzamiento. Durante ese tiempo, el proyecto atraviesa múltiples ciclos de revisión, cada uno capaz de alterarlo, reducirlo o cancelarlo. Los requisitos cambian. Los presupuestos fluctúan. Los líderes rotan. El Space Launch System comenzó su desarrollo formal en 2011. Su primer vuelo sin tripulación ocurrió en 2022. 11 años para un cohete que usa tecnología derivada del transbordador espacial, que a su vez era tecnología de los años 70. Para comparar, el programa Apolo completo, desde el anuncio de Kennedy hasta el alunizaje, tomó 8 años. Con tecnología de los años 60, sin computadoras modernas, sin simulaciones digitales, sin los materiales avanzados disponibles hoy. La diferencia no es tecnológica, es institucional. Lo más irónico de todo es que dentro de la NASA trabajan personas extraordinariamente talentosas y genuinamente apasionadas por la exploración espacial. El problema no es la gente, es el sistema que los rodea, un sistema diseñado para minimizar riesgos políticos en vez de maximizar avances científicos. Un ingeniero que trabajó 22 años en la agencia lo describió con una honestidad desarmante en su carta de renuncia, que circuló internamente en 2019.
Entré a la NASA para ir a Marte. Me voy habiendo pasado la mitad de mi carrera en reuniones donde discutíamos cómo describir el progreso hacia Marte. La política y la burocracia explican por qué no hemos vuelto desde una perspectiva humana. Pero hay un obstáculo que no tiene nada de político, que no puede ser resuelto con presupuesto ni con voluntad institucional, y que los ingenieros del apoyo sencillamente ignoraron porque sus misiones duraban días. Es invisible, no tiene color ni forma, atraviesa cualquier material conocido y a dosis suficientes mata con una lentitud brutal. ¿Qué hace exactamente la radiación espacial con el cuerpo humano? ¿Y por qué sigue siendo uno de los problemas más difíciles que enfrenta cualquier misión lunar de larga duración? El 10 de agosto de 1972, entre las misiones Apolo 16 y Apolo 17, ocurrió algo que durante décadas fue clasificado como dato técnico menor en los archivos de la NASA. Una tormenta solar masiva bombardeó el sistema solar interior con una cantidad de radiación tan brutal que, según cálculos posteriores, habría matado a cualquier astronauta que estuviera fuera de la Tierra en ese momento. No enfermado, no comprometido, matado. Los astronautas del Apolo 16 ya habían regresado. Los del Apolo 17 aún no habían despegado. La ventana entre ambas misiones fue de semanas. Fue pura suerte. Y la NASA lo sabía. Para entender por qué la radiación es tan peligrosa en el espacio, hay que entender primero por qué en la Tierra no nos mata. La Tierra tiene dos escudos protectores que operan en capas. El primero es la magnetosfera, un campo magnético generado por el núcleo metálico del planeta que desvía la mayor parte de las partículas cargadas que el Sol lanza constantemente. El segundo es la atmósfera, una capa de gases de 100 kilómetros de espesor que absorbe la radiación que logra penetrar el campo magnético. En la superficie terrestre recibimos aproximadamente 2.4 milisieverts de radiación por año de fuentes naturales. Es una dosis completamente manejable para la biología humana. En la Luna no hay magnetosfera propia, no hay atmósfera, no hay nada entre el astronauta y el cosmos. La dosis de radiación en la superficie lunar es aproximadamente 200 veces mayor que en la Tierra. Un astronauta en la Luna recibe en un solo día lo que un humano terrestre recibe en varios meses. La radiación espacial viene de 3 fuentes distintas, y cada una tiene características diferentes que complican cualquier solución de protección. La primera es la radiación solar, partículas cargadas expulsadas constantemente por el Sol en forma de viento solar, y durante tormentas en explosiones masivas llamadas eyecciones de masa coronal. Estas partículas son relativamente fáciles de bloquear con materiales físicos, pero cuando llegan en forma de tormenta solar intensa, la cantidad es tan brutal que incluso escudos gruesos resultan insuficientes. La segunda fuente son los rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía que viajan desde otras estrellas y galaxias a velocidades cercanas a la de la luz. Aquí está el problema más difícil. Estas partículas tienen tanta energía que atraviesan casi cualquier material conocido. Atraviesan plomo, atraviesan agua, atraviesan el cuerpo humano dejando un rastro de daño celular en su camino, como una bala microscópica que perfora el ADN de las células. La tercera son los cinturones de Van Allen, zonas de radiación intensa atrapadas por el campo magnético terrestre que los astronautas deben cruzar en cada viaje hacia la Luna y de regreso. Los astronautas del Apolo cruzaron esos cinturones rápidamente, minimizando la exposición. Pero cualquier misión de larga duración en la Luna enfrenta las 3 fuentes simultáneamente, de forma continua, sin posibilidad de escape. Lo que la radiación hace al cuerpo humano, en dosis altas y sostenidas, es una lista que ningún médico lee con indiferencia. Daña el ADN celular, aumentando exponencialmente el riesgo de cáncer. Destruye células del sistema inmune, dejando al organismo progresivamente indefenso contra infecciones. Deteriora el tejido del sistema nervioso central, lo que en exposiciones extremas produce deterioro cognitivo, pérdida de memoria y cambios de personalidad. Daña la médula ósea, comprometiendo la producción de células sanguíneas. En 2018, la NASA publicó un estudio comparando la salud de astronautas que habían volado en órbita terrestre con la de los astronautas del Apolo que habían viajado más allá. El resultado fue perturbador. Los astronautas del Apolo tenían tasas de enfermedad cardiovascular 5 veces mayores que sus colegas que nunca salieron de la órbita terrestre baja. 5 veces. El estudio controló por edad, dieta, ejercicio y todos los factores habituales. La única variable diferente era la exposición a radiación fuera de la protección magnética terrestre. Los ingenieros del Apolo sabían que la radiación era un riesgo. Simplemente calcularon que para misiones de 8 a 12 días,
La exposición acumulada estaba dentro de límites aceptables. Y tenían razón, en ese contexto específico. Pero aceptable para 12 días no es aceptable para 30 días. Y completamente inaceptable para los 6 meses que tomaría una misión a Marte. El problema es que medio siglo después, no tenemos una solución elegante. Los materiales que mejor bloquean la radiación de alta energía son densos y pesados, lo que encarece enormemente el costo de lanzamiento. El agua es un escudo eficiente, pero llevar suficiente agua para proteger a una tripulación requeriría masas que ningún cohete actual puede transportar de forma económica. Una propuesta seria que circula actualmente entre ingenieros es construir hábitats lunares enterrados bajo metros de regolito, el suelo lunar que actuaría como escudo natural. Es técnicamente viable, pero requiere una infraestructura de construcción robótica en la Luna que todavía no existe. Irónicamente, la solución más prometedora no viene de la física de materiales, sino de la biología. En 2020, investigadores de la Universidad de Rochester descubrieron que una bacteria llamada Deinococcus radiodurans, apodada Conan la bacteria por su resistencia extrema, sobrevive dosis de radiación 3000 veces letales para los humanos gracias a mecanismos de reparación del ADN extraordinariamente eficientes. El objetivo de largo plazo es entender esos mecanismos y eventualmente replicarlos farmacológicamente en humanos. Estamos hablando de décadas de investigación. Mientras tanto, la radiación sigue siendo el obstáculo biológico más serio para cualquier presencia humana sostenida fuera de la órbita terrestre. No es un problema de voluntad política ni de presupuesto. Es física pura, y la física no negocia. Durante décadas, todos estos obstáculos, el dinero, la política, la burocracia, la radiación, parecían inamovibles. Como si el regreso a la Luna fuera un sueño que la realidad nunca permitiría. Pero entonces, algo cambió radicalmente. Y vino de donde nadie esperaba. No de gobiernos ni de agencias espaciales, sino de dos hombres con suficiente dinero y una obsesión que rozaba la locura. ¿Cómo dos empresarios privados lograron en 15 años lo que los gobiernos no pudieron en 50? En 2002, Elon Musk llegó a Moscú con $90 millones en efectivo, y una idea que los ingenieros rusos encontraron tan absurda que se rieron en su cara. Quería comprar misiles balísticos intercontinentales soviéticos reconvertidos para lanzar una misión a Marte. Los rusos le cotizaron un precio desorbitado, claramente diseñado para ahuyentarlo. Musk se subió al avión de regreso, abrió una hoja de cálculo en su laptop y pasó el vuelo entero calculando si podía construir sus propios cohetes más barato. Concluyó que sí. Fundó SpaceX ese mismo año con una filosofía radicalmente distinta a todo lo que existía. Fabricar la mayor cantidad posible de componentes internamente, iterar rápido, aceptar fallos como parte del proceso y reducir costos de forma agresiva en cada etapa. Los primeros 3 cohetes Falcon 1 explotaron. El cuarto funcionó. Musk admitió después que tenía dinero para ese cuarto intento y nada más. Si hubiera fallado, SpaceX habría desaparecido. No falló. Lo que SpaceX logró en la década siguiente redefinió completamente lo que se consideraba posible en el sector espacial. En 2015, aterrizó verticalmente el primer cohete orbital reutilizable de la historia, algo que los ingenieros tradicionales llevaban décadas diciendo que era antieconómico. En 2020, lanzó astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional, terminando con nieve años de dependencia rusa. Y lo hizo a un costo por kilogramo a órbita entre 10 y 20 veces menor que los cohetes tradicionales. Jeff Bezos siguió un camino paralelo con Blue Origin, con menos velocidad pero con una visión igual de radical. Infraestructura espacial permanente para eventualmente mover industrias contaminantes fuera de la Tierra. Lo que ambos demostraron no fue solo que los privados podían hacer cohetes. Demostraron que el modelo de costos de la NASA era una elección institucional, no una necesidad técnica. SpaceX cambió las reglas del juego privado. Pero la Luna sigue siendo territorio de gobiernos, tratados y decisiones políticas. Y en 2017, la NASA anunció algo que nadie había visto desde el Apolo. Una fecha concreta, un cohete real y astronautas con nombres asignados para volver a pisar suelo lunar. Esta vez, el programa tiene un nombre de diosa griega. Tiene financiamiento aprobado. Tiene hardware volando. ¿Pero es Artemis el regreso real que nos prometieron? ¿O es otra promesa que morirá antes de llegar a la rampa de lanzamiento? El 16 de noviembre de 2022, por primera vez en 50 años, un cohete diseñado para ir más allá de la órbita terrestre despegó desde el Kennedy Space Center. No llevaba tripulación.
Era una misión de prueba. Pero el cohete funcionó. La cápsula Orion viajó alrededor de la Luna durante 25 días y regresó a la Tierra salpicando en el Pacífico exactamente donde se planeó. La sala de control estalló en aplausos. Varios ingenieros lloraron. Uno de ellos tenía 71 años y había trabajado en el programa Apollo de joven. Dijo a los medios con la voz quebrada: «Pensé que no viviría para ver esto». Artemis es diferente al Apolo en aspectos fundamentales. El Apolo fue una carrera. Artemis es una arquitectura. El objetivo no es plantar una bandera y volver. Es establecer una presencia sostenida, como con la Gateway, una estación espacial en órbita lunar que servirá como base de operaciones permanente, y eventualmente con hábitats en la superficie misma. Por primera vez en la historia, el programa incluye explícitamente llevar a la primera mujer y la primera persona de color a la Luna. No como detalle simbólico, sino como parte central de su narrativa pública. Y por primera vez, SpaceX es el contratista del módulo de aterrizaje lunar, lo que introduce la lógica de costos privada directamente en el corazón de un programa gubernamental. Artemis II, la primera misión tripulada, llevará 4 astronautas alrededor de la Luna sin aterrizar. Está programada para 2026. Artemis III, el aterrizaje real para 2027, pero las dudas son legítimas y concretas. El cohete SLS cuesta $4.100 millones por lanzamiento. Es desechable. SpaceX cobra 90 millones por un Falcon Heavy reutilizable. La diferencia de costos es tan absurda que varios analistas del sector espacial la describen abiertamente como insostenible. Los plazos ya se han retrasado múltiples veces. El traje espacial nuevo, desarrollado por Axiom Space, llegó con 2 años de retraso. La Gateway todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada. Y sobre todo, falta lo que nunca aparece en los comunicados oficiales: la voluntad política de financiarlo hasta el final, sin importar qué administración llegue en 2028. Artemis podría ser el regreso real, o podría ser Constellation, con mejor marketing. La diferencia entre ambos escenarios depende menos de ingeniería que de algo completamente ajeno a la ciencia. Porque resulta que hay una variable nueva en esta ecuación que no existía en ninguno de los intentos anteriores. Una que está moviendo presupuestos, acelerando decisiones y generando una urgencia que ni Kennedy logró con todo el peso de la Guerra Fría. China tiene un programa lunar con fechas concretas, hardware real y una ambición territorial que ningún político occidental puede ignorar. ¿Qué pasaría exactamente si China llega a la Luna antes que Estados Unidos? ¿Y por qué eso cambiaría todo? En diciembre de 2013, una sonda china llamada Chang'e 3 aterrizó suavemente en la Luna. Era la primera vez en 37 años que algo fabricado por humanos tocaba la superficie lunar de forma controlada. En Beijing hubo celebraciones masivas. En Washington hubo reuniones de emergencia. Lo que incomodó no fue el aterrizaje en sí. Fue la precisión, la independencia tecnológica total y la velocidad con que China había pasado de no tener programa espacial tripulado a tener hardware funcionando en la Luna en menos de 2 décadas. El general Steve Quast, excomandante de la Universidad del Aire de Estados Unidos, declaró ante el Congreso en 2019 con una franqueza que sorprendió a muchos: China no está explorando el espacio, está ocupando posiciones estratégicas. Desde entonces, el programa lunar chino ha avanzado con una consistencia que contrasta brutalmente con los arranques y paradas occidentales. Chang'e 4 en 2019 fue la primera sonda en aterrizar en la cara oculta de la Luna, algo que ninguna otra nación había logrado. Chang'e 5 en 2020 trajo muestras lunares de regreso a la Tierra por primera vez desde el Apolo. Muestras de una región volcánicamente activa hace apenas 1.000 millones de años que ninguna misión estadounidense había tocado. Y el plan publicado oficialmente por la Administración Nacional del Espacio de China contempla astronautas chinos en la Luna antes de 2030, una base robótica permanente en el Polo Sur para 2035 y eventualmente una estación lunar internacional construida en asociación con Rusia. No son promesas de campaña, son documentos técnicos con presupuestos asignados y cronogramas que hasta ahora se han cumplido. El Polo Sur lunar es donde converge todo, y es el territorio que hace que la situación sea genuinamente urgente. Esa región concentra las mayores reservas confirmadas de hielo de agua, la posición más favorable para paneles solares con luz casi continua, y los cráteres en sombra permanente donde el helio-3 está más concentrado. Quien establezca infraestructura ahí primero tendrá una ventaja logística y científica que será extraordinariamente difícil de igualar después. El Tratado del Espacio Exterior de 1967
dice que ninguna nación puede reclamar soberanía sobre la Luna, pero no dice nada sobre quién controla los recursos de una zona donde ya tiene infraestructura instalada. La diferencia es sutil en papel. En la práctica es todo. Bill Nelson, administrador actual de la NASA, lo dijo públicamente en 2023 sin rodeos diplomáticos. Estamos en una carrera espacial con China, y debemos ser conscientes de que China podría llegar al polo sur lunar y decir: esto es nuestro, aléjense. Lo que China logró no fue solo técnico, fue psicológico. Hizo lo que décadas de argumentos científicos no pudieron. Convenció a los políticos de que el espacio tiene consecuencias geopolíticas inmediatas y tangibles, que no es un lujo, que es territorio estratégico igual que el Ártico o el fondo del océano. Y esa percepción, más que cualquier cohete o cualquier presupuesto, es lo que realmente reactivó la urgencia de volver. Entonces llegamos al momento de unir todos los hilos. Porque después de recorrer 50 años de historia, de desmantelamientos, recortes, burocracia, radiación y geopolítica, la respuesta real a por qué no hemos vuelto a la Luna es más simple y más incómoda de lo que nadie quiere admitir. Y tiene menos que ver con cohetes de lo que imaginas. ¿Cuál es la verdadera razón, la que nadie dice en voz alta? En 1972, cuando el Apolo 17 regresó a la Tierra, la NASA tenía planes, presupuesto preliminar y voluntad técnica para establecer una base lunar permanente antes de 1985. Tenía todo excepto una cosa: un enemigo que justificara el gasto. La Guerra Fría había creado una condición artificial, pero extraordinariamente efectiva. Convirtió la exploración espacial en seguridad nacional. Y la seguridad nacional es el único argumento que en la política estadounidense supera consistentemente cualquier objeción de costo. Cuando ese enemigo desapareció, desapareció también el único argumento que movía presupuestos sin resistencia. Lo que siguió no fue negligencia ni conspiración. Fue algo más mundano y más devastador. Racionalidad política de corto plazo, operando exactamente como está diseñada para operar. Ningún congresista pierde su escaño por no ir a la Luna. Ningún presidente gana una reelección por mantener un programa espacial de largo plazo que dará frutos en la administración siguiente. El sistema político democrático, con sus ciclos de 4 años, es estructuralmente incompatible con proyectos de infraestructura que requieren décadas de inversión continua sin retornos electorales visibles. No es un defecto del sistema, es una característica. El problema es aplicarla a la exploración espacial. La tecnología nunca fue el obstáculo real. Este es el punto más incómodo de toda la historia. En 1972 teníamos cohetes capaces de llegar a la Luna. Los teníamos en 1985. Los teníamos en 2004. Los tenemos hoy. La física no cambió. La distancia a la Luna no cambió. La capacidad técnica de la humanidad para llegar allá nunca desapareció. Lo que desapareció fue la decisión colectiva de hacerlo. Wernher von Braun, el ingeniero que diseñó el Saturn V, lo anticipó con claridad casi profética en una entrevista de 1973, un año después del último Apolo. Tenemos la tecnología. Lo que no sé si tenemos es la paciencia política para usarla. Tenía 61 años. Murió 4 años después sin ver ningún plan concreto de regreso. La ironía más aguda de toda esta historia es que el costo de volver a la Luna, distribuido entre las economías del G7 durante 10 años, representaría menos del 0,1% del PIB combinado de esos países por año. ¿No es que no haya dinero? Hay dinero para guerras, para rescates bancarios, para subsidios agrícolas, para infraestructura militar que nunca se usa. Hay dinero para absolutamente todo, excepto para lo único que en la historia humana ha demostrado generar retornos tecnológicos, científicos y económicos de forma consistente y verificable. La Luna siempre estuvo al alcance. Seguimos eligiendo no tocarla. Pero algo está cambiando. Por primera vez desde 1972, convergen simultáneamente 3 fuerzas que históricamente nunca habían coincidido. Urgencia geopolítica real, costos privados radicalmente menores y tecnología más avanzada que nunca. La pregunta ya no es si volveremos, es qué encontraremos cuando lleguemos, qué haremos con ello, y si esta vez será para quedarnos. ¿Qué futuro exactamente nos espera en la Luna? ¿Y qué significa para el resto de la historia humana? ¿Y ahora qué? En algún momento, entre 2026 y 2027, si los cronogramas se cumplen, 4 astronautas a bordo de una cápsula Orion harán algo que ningún ser humano ha hecho en más de medio siglo. Ver la Luna crecer en su ventana
hasta llenar el horizonte completo. Uno de ellos será mujer. Otro será de ascendencia no europea. Ambos estarán parados sobre los hombros de 400.000 personas que trabajaron en el Apolo y sobre las decisiones, correctas e incorrectas, de 50 años de historia espacial. Ese momento, cuando ocurra, no será el final de nada. Será el primer día de algo completamente distinto. El escenario realista para los próximos 20 años, basado en los programas activos y los presupuestos confirmados, luce así. Antes de 2030, humanos pisarán la Luna nuevamente. Artemis 3 tiene como objetivo el Polo Sur, una región que ningún Apolo tocó y donde la concentración de recursos es máxima. Los astronautas pasarán entre 6 y 30 días en la superficie, más que cualquier misión Apolo, recolectando datos, probando tecnología de extracción de agua y evaluando sitios para infraestructura permanente. China llegará también antes de 2030, con o sin Estados Unidos. Eso ya no es especulación, es planificación confirmada con hardware en construcción. Por primera vez en la historia, habrá competencia activa en la superficie lunar. Las reglas de esa competencia están siendo escritas ahora mismo en documentos diplomáticos que la mayoría del público nunca leerá. Entre 2030 y 2040, si la voluntad política se mantiene, el escenario se vuelve transformador. La Gateway, la estación lunar, estará operativa como punto de tránsito permanente. Los primeros hábitats semiautomáticos en la superficie, construidos parcialmente por robots usando regolito lunar compactado, comenzarán a recibir tripulaciones rotativas de 90 días. La extracción de agua helada en los cráteres polares pasará de experimento a operación industrial pequeña. Y el combustible producido localmente comenzará a hacer económicamente viable algo que hoy parece ciencia ficción: usar la Luna como punto de partida para misiones a Marte. La primera misión tripulada a Marte, según las proyecciones actuales de SpaceX y la NASA, ocurriría en algún punto entre 2030 H5 y 2040. La Luna no es el destino final. Es el puerto desde donde zarpa el siguiente viaje. Pero hay algo más profundo que los cronogramas y los presupuestos. Si logramos establecer presencia humana permanente en la Luna, algo cambiará en la psicología colectiva de la humanidad que es difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar. Por primera vez en la historia, habrá seres humanos viviendo en un mundo que no es la Tierra. No visitando, no explorando, viviendo, con rutinas, con problemas cotidianos, con una ventana desde la que la Tierra se ve como una canica azul en la oscuridad. El filósofo de la ciencia Carl Sagan lo describió décadas antes de que fuera posible. Cuando los humanos vean la Tierra desde otro mundo, entenderán por primera vez, de forma visceral y no intelectual, lo frágil y lo único que es ese punto azul pálido. Y esa comprensión, argumentaba Sagan, podría cambiar cómo nos tratamos entre nosotros aquí abajo. Es una apuesta grande, pero es la única apuesta que vale la pena hacer. Llegamos hasta aquí, y antes de cerrar necesito preguntarte algo. En El científico de los sueños, acabas de recorrer 50 años de historia, de decisiones que cambiaron el rumbo de la civilización, de dinero, poder, física y ambición humana. Y ahora te toca a ti. Aquí va la pregunta que no me deja dormir. Si descubriéramos mañana que en los cráteres polares de la Luna hay evidencia de vida microbiana extinta, ¿crees que los gobiernos del mundo lo harían público o lo clasificarían como secreto de Estado para evitar el caos social, religioso y político que eso desataría? Escribe tu respuesta en los comentarios. No hay respuesta correcta, pero sí hay respuestas que revelan muchísimo sobre cómo ves al mundo. Y dinos también, ¿a qué hora terminaste este video? Porque si llegaste hasta aquí, perteneces a ese tipo de persona que no se conforma con la versión superficial de nada. Y eso, en serio, nos importa. Si este video movió algo en tu cabeza, ya sabes lo que sigue. Suscríbete a El Científico de los Sueños para que el algoritmo no te robe el próximo. Activa la campana porque los videos que más te van a gustar son los que menos vas a ver sin ella. Y si conoces a alguien que todavía cree que no volvimos a la Luna por falta de tecnología, mándale este video. Nos vemos en el próximo. El universo tiene muchas más respuestas incómodas esperando.